Ricardo Canaletti, periodista especializado en policiales. Hola, ¿cómo están? Bueno, ustedes saben que una de las cuestiones más difíciles es reconstruir el pasado. Y en todo caso criminal, lo que se busca es reconstruir el pasado. Claro, un pasado cercano. Nuestros métodos, los métodos del periodista que trata de informar sobre este tipo de cuestiones, son muy parecidos a los métodos del historiador. Buscamos testigos, buscamos documentos, buscamos elementos que tengan que ver con ese hecho. Y eso es un poco lo que hacemos. Y cuando más atrás vamos en el tiempo, más nos parecemos al historiador. Hay casos en los cuales ni siquiera quedan testigos, han pasado muchos años. Ni siquiera quedan expedientes, porque los expedientes judiciales después de un tiempo se queman. ¿Por qué se queman? Porque si se guardan expedientes de 10, 12, 14 cuerpos, se cae abajo el edificio. Un cuerpo en un expediente son 200 hojas o fojas. Así que imagínense ustedes cuando le hablan, el expediente todavía no se encontró una pista firme y tiene 8 cuerpos. Imagínense la cantidad de papel que es. La cantidad de papel fue tan grande en el caso de Norma Mirta Pengerek, tan grande que se terminó quemando. Norma Mirta Pengerek fue un crimen de época, marcó una época, marcó el principio de los años 60. En esa década, mejor dicho, fines de los 50, principios de los 60, Argentina era un país, por lo menos lo que mostraban los medios era bastante inocente. El papá de Norma Mirta Pengerek, era una chica de familia judía, era un hombre clase media, típico argentino, típico porteño, la madre lo mismo, única hija ella, tenía 16 años en 1962, había nacido en el 46. El padre tenía problemas con su hija por la crianza de su hija, ¿por qué? Porque a su hija le gustaba, como a otras muchas chicas, Elvis Presley. Y eso de andar moviendo la cintura acá en Buenos Aires estaba mal visto. ¿Qué se andar moviendo la cintura, de andar gritando, de venir con una guitarra eléctrica? ¿Qué es eso? Es una degeneración, es una cosa impropia para lo que nosotros queremos hacia nuestros hijos, para nuestros hijos. Eso es la manera de pensar en esa época, mal, bien, no viene al caso, la manera de pensar. Entonces muchas muchachas, como Norma Mirta Pengerek, tenía ese problema con su papá. Y claro, bueno, ella tenía algunas amigas en el colegio, no tenía novio, 16 años, no tenía novio. Una chica estudiosa. Cuando, el 29 de mayo de 1962, en Argentina, no ya en Buenos Aires, en Argentina ocurre un hecho extraordinario. No se movió la hoja de un árbol. ¿Por qué? Porque hubo un paro general de la CGT, 29 de mayo del año 62. ¿Y por qué hubo un paro general de la CGT? Se resolvió ese paro general contra las medidas económicas de una persona que seguramente su apellido a ustedes le va a sonar, Álvaro Alzogaray. Eran medidas económicas, digamos, restrictivas, embromaban bastante el bolsillo del trabajador, y entonces la CGT, que en ese momento tenía mucha más fuerza que la que tiene en la actualidad, resolvió un paro general. No se movía nada, pero nada. Nadie estaba en la calle. ¿Y qué hizo ese día Norma Mirta Pengerek? Lo que hizo fue decirle a la mamá: me voy a la clase de inglés particular. Era una buena alumna en el colegio, estaba en cuarto año. Ella vivía a 17 cuadras de la casa de la profesora particular de inglés, en la calle Boyacá 400. Me voy. Llama a una amiga y le dice: ¿no me acompañás? Porque iban juntas, solían ir juntas a la clase de inglés. No, vos estás loca, no hay un alma en la calle, ¿qué voy a ir? No, yo voy. Y fue. ¿Cómo fue Norma Mirta Pengerek? No se sabe. Sí se sabe que llegó,
¿Por qué se sabe que llegó? Y porque la profesora de inglés lo contó después. Era en la casa de la profesora de inglés, una clase particular de inglés. Toma la clase, estamos hablando de ese 29 de mayo, a la tarde, toma la clase alrededor de las 18:30, más o menos. Sale, se va, se despide de la profesora, le da un beso, qué sé yo. ¿Ustedes la vieron, a Norma Mirta Pengerek? No. Desapareció. ¿Dónde está? No está por ningún lado. El padre, obviamente, ese mismo día va y hace la denuncia en la comisaría 12. Hace la denuncia de la desaparición. Era un escándalo que una chica desapareciera en ese entonces. Era otro mundo, era otra Argentina, era otra época. Hay que pensarlo más simple era la vida. Entonces, estas cuestiones, como por ejemplo que una chica desaparezca, que no vuelva a su casa, era algo extraordinario, fuera del ordinario, fenomenal. No se podía, era difícil de digerir. A tal punto era difícil de digerir que la noticia sale, chica, en el diario El Mundo. Una chica llamada fulano de tal desaparece, qué sé yo. Salió una nota. La nota porque no es normal que una piba de clase media desapareciese, como tampoco fue normal mucho tiempo después que no desapareciese durante horas Ángeles Rawson. Le hago ese ejemplo para que, si se ubican en el tiempo, esas horas en las cuales Ángeles Rawson estuvo desaparecida, había una gran... Es como que revolvía el estómago el hecho de que no estuviese. Bueno, lo de Norma y Mirta Pengerek, 50 años atrás, duró meses. ¿Hasta qué? Estamos hablando de mayo del 62. 2 meses después, julio, un tipo estaba paseando el perro, a la mañana temprano, paseando el perro, en un descampado. ¿Dónde? En Lavallol. ¿No le suena a Lavallol? A una chica hace poco desapareció en Lavallol. ¿Sí? Ahí desapareció en Lavallol. En el mismo lugar. No exactamente en el mismo sitio, pero sí en la zona. Esa zona que siempre fue un descampado. Hace 60 años, 70 años, 80 años, siempre fue un descampado. Bueno, este hombre, que era un cuidador del Instituto Fitotécnico, iba paseando el perro en la mañana cuando se encuentra con que, casi a flor de superficie, vio una mano. Se acerca, no es una película, es así, vio una mano. Vio una mano de mujer. La mano de mujer que después permitió descubrir que había allí justamente los restos de una persona. Sí, era una mujer, que tenía un pañuelo de seda alrededor del cuello que cubría lo que se veía a simple vista, era alambre. La estrangularon. Momento. Estaba allí, llegó la policía, obviamente pisoteó todo lo que había para pisotear. Llega hasta el cuerpo y encuentra eso. O sea, lo que consta en el acta es que tenía el alambre alrededor del cuello, un pañuelo de seda que lo cubría, estaba desnuda esta chica y tenía un corte debajo del seno izquierdo. Un corte, una puntada en realidad, más que corte. Una puntada. Bueno, le hacen la autopsia. ¿Quién habla de Norma Mirta Pengerek? Nadie. 2 meses después, ¿quién va a hablar? Nadie. La llevan a la morgue, le hacen un médico, obviamente, le hace la autopsia. Dije un médico porque fue un médico. Le hace la autopsia y resulta ser que dice lo siguiente. Es una mujer de 25 a 40 años que mide 1,66. 1,66. Causa de la muerte, la puntada debajo del pecho izquierdo. No había muerto por estrangulamiento, sino por la puntada. ¿Qué hace la policía para determinar la identidad de esa chica o de esa mujer? Porque estaba diciendo cerca de 40 años. Bueno, las desaparecidas de la zona.
La desaparecida de la zona. Está bien, lo mismo que se hizo con Anaí ahora. La desaparecida de la zona. Las desaparecidas de Capital también. Que vengan las desaparecidas de Capital también. Buscá, pedí, que esto, que el otro. Se hacía a mano, se tardaba mucho tiempo porque no había computadora, imagínense. Resulta ser que entre las personas que estaban desaparecidas resultaba el caso de Pengerek, de Norma. Pero había un problema. ¿Cuánto medía el cadáver? 1,66. ¿Cuánto mide Norma? 1,55. ¿Qué edad tenía Norma? 16. ¿Qué edad presumiblemente tiene o tenía la mujer que murió, que fue encontrada, y entre 25 y 40 años, un lapso muy grande? No es. Por una razón que hasta el día de hoy nadie pudo determinar, se ordenó una segunda autopsia. De esta manera, la segunda autopsia, que esté presente el odontólogo de Norma Mirta Pengerek, el odontólogo. Las piezas dentales, ustedes saben, dan identidad tanto como las huellas dactilares o el ADN en la actualidad. En su momento, por eso los delincuentes argentinos, los asesinos argentinos, cuando tiraban cadáveres en los zanjones, cortaban manos y pies. Y a veces, porque a veces estaban apurados, rompían los dientes. A veces. Pero bueno, la prueba odontológica era una prueba muy importante para saber de quién estamos hablando. Era Norma Mirta Pengerek, porque con la muerte el cuerpo suele reducirse, no alargarse. Parece una ironía, parece un chiste, pero es así. Y el cuerpo era más grande que el de Norma Mirta Pengerek. Van los padres a reconocerlo. Claro, el cuerpo tenía 2 meses ya de descomposición. No era lo mismo. No era lo mismo. La madre los padres no lo pudieron reconocer, pero sí pudieron reconocer una cosa: el pañuelo. El pañuelo que tenía alrededor del cuello era un pañuelo que le había regalado la tía. El pañuelo que tenía alrededor del alambre le había regalado la tía. Bueno, y además le toman las huellas dactilares. Estaba deteriorado el cuerpo, insisto. Llevaba 2 meses de muerta la persona, la mujer. 2 meses. A julio daba mayo. Daba mayo. Epa, ¿cuándo desapareció Pengerek? El 29. Sí, la policía fue interrogó a la maestra de inglés. Sí, la interrogó. Ella dijo, estuvo acá. Interrogó a los vecinos de la zona. No. Preguntó a las amigas. No. Hizo eso. Interrogó a la maestra de inglés. Punto. Se terminó. O sea, no se sabe por eso si desde su casa a la casa de la maestra de inglés fue en colectivo, fue caminando. Se supone que fue caminando. Y cuando volvió, ¿para dónde fue? Porque si el cadáver de Lavallol era de Norma Mirta Pengerek, alguien la debió agarrar y matar. Ahora, resulta ser que cuando hacen la segunda autopsia la hacen porque había cierto indicio de que podía ser Norma Mirta Pengerek, sostenido por el reconocimiento de los padres del pañuelo. Bueno, el odontólogo dijo, sí, es Norma Mirta Pengerek, es la dentadura de ella. Pero ¿y los 10 centímetros? Hubo periodistas en aquel entonces que dijeron que no era. Y al día de hoy, o mejor dicho, hasta que se murieron, esos periodistas seguían diciendo que no era Norma Mirta Pengerek. Pero era. Sobre todo cuando del cotejo de las huellas dactilares resultó ser que la falange del dedo medio de la mano derecha coincidía con la falange del dedo medio de Norma Mirta Pengerek. Tenemos, no era la mano, no era los 5 dedos, era apenas una falange del dedo medio. Tenemos esto, más el pañuelo, más la pericia odontológica, es Norma Mirta Pengerek. Los padres la entierran como Norma Mirta Pengerek en el cementerio judío de la Tablada. A Norma Mirta Pengerek la habían asesinado. Y se supo 2 meses después de su desaparición. No hay más caso.
Nadie se acordó de Norma Mirta Pengerek, que había salido así chiquito en el diario El Mundo. ¿Quién es Norma Mirta Pengerek? Nadie. Si a ustedes no le cuentan una historia, ustedes no la conocen la historia, ¿no? Esta historia, todo esto que le conté yo, quedó entre los padres, el médico, el policía de la comisaría 12, pero también, como apareció en provincia, intervino la policía de la provincia de Buenos Aires. Y el juez de la provincia de Buenos Aires, que fue el juez Garganta, padre de quien hoy es fiscal, el fiscal Álvaro Garganta, bueno, su papá fue juez de La Plata, juez penal de La Plata. Pero muy poca gente. ¿Hasta qué? ¿Cuándo descubren el cuerpo? 2 meses después de su desaparición. ¿Que fue cuándo? ¿Cuándo descubren el cuerpo? Lo descubren el 15 de julio de ese año, del 62. Desaparece el caso Pengerek de la conciencia de todo el mundo, incluso de aquel que había leído ese pequeño recorte del diario El Mundo. ¿Cuándo? Al año, el 15 de julio de 1963, aparece una prostituta en Constitución, de 21 años, Mabel Sisti. Una prostituta en Constitución. Olvídense de Norma Mirta Pengerek. El asunto es que detienen una prostituta en Constitución, 21 años. La detiene la policía. ¿Qué dice la chica? Yo sé quién mató a Norma Mirta Pengerek. Los canas que la detienen. ¿Y quién es Norma Mirta Pengerek? No la conoce a nadie. Pero parece ser que el impacto de esa declaración fue tan fuerte que trascendió a los policías que hacían rondas por Constitución buscando prostitutas y llegó a la Fiscalía, llegó hasta el comisario de la seccional 12, que era la que intervenía. Entonces le toman declaración y ella cuenta que conocía a Norma Mirta Pengerek, que la habían secuestrado un zapatero de Florencio Varela, que andaba en un Kaiser Carabela color verde, que junto con una señora dueña de una boutique que quedaba en la misma cuadra de Florencio Varela donde este zapatero tenía su comercio, esta señora dueña de la boutique junto con el zapatero, más una tal Ángela Ledesma, vecina de la zona, más esta persona y aquella otra, aproximadamente 5 o 6, conformaban una asociación que lo que hacía era captar chicas para iniciarlas en la prostitución, ofreciéndolas en orgías que filmaban. Para la Argentina del año 63, una revelación como esa era una explosión. Era como si explotara la bomba atómica. En Argentina no puede pasar. Asociaciones de todo tipo hicieron manifestaciones públicas diciendo, no, esto en Argentina no, esto por culpa de permitir que venga esta onda europea y esta onda yanqui de esto, lo otro, estos discos, esta música, estos tipos. Entonces, todo el mundo se pronunciaba que había que ponerle freno a la degeneración que venía a invadir la Argentina. ¿Por qué? Porque en Argentina era imposible pensar en una banda, un zapatero, la dueña de una boutique, una vecina, hija de un fotógrafo, Ángela Fernández, otro pibe más, que anduviesen captando chicas y ofreciéndolas en orgías a personas que tenían la posibilidad de pagar una situación como esa, ¿no? O de estar en una situación como esa. El escándalo fue terrible. Los titulares eran fenomenales y continuos, diarios. Ahora una noticia dura lo que un suspiro. En aquel entonces duraba años, no meses, años. Y a partir del 15 de julio del año 63, o poco después, el caso Pengerek fue un caso nacional, donde estaba en juego la dignidad de la Argentina y la salud de nuestros hijos. Así se hablaba en aquel entonces. ¿Quién era Pedro Vecchio, el zapatero? Zapatero era un tipo, que andaba en un Kaiser Carabela, sí, y era peronista. En ese entonces el peronismo estaba proscripto, atente. Era miembro de la Unión Vecinal y qué sé yo, se buscó alguna explicación que relacionaba política con degeneración, esas asociaciones tan extrañas que se hacen a veces. El asunto es que
Plantado el caso así, se convirtió en nacional. Sobre todo, permitió que naciera un periódico argentino, Crónica. Crónica nació y se asentó con el caso Pengerek, porque ya Crónica comenzaba a hablar de cómo eran esas orgías a las que llevaban a Norma Mirta Pengerek. Empezaba a hablar y empezaba a decir que tenía fotografías, que la policía había conseguido fotografías de esas orgías. Y resulta ser que mostró una fotografía de dos chicas de perfil que casi se estaban besando, o se terminaban de besar o se iban a besar. Escándalo nacional, que esto, que lo otro. ¿Todo por qué? Por la prostituta Mabel Sisti, de 21 años, que había hablado. Y lo dijo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Bueno, resulta ser, amigos, que el caso no iba ni para atrás ni para adelante, hasta que el juez Garganta se le ocurre ir a interrogar a la cárcel a Mabel Sisti. Mabel Sisti, después de mantenerse 10 minutos, 15 minutos en su versión, dijo, bueno, a todo esto el zapatero, la dueña de la puta van todos en cana, estaban todos presos. Bueno, les dijo Mabel Sisti, ¿qué va a hacer? Me pusieron 50.000 pesos y me dijeron que cuente esto. ¿Quién? Fernández. ¿Quién es Fernández? El padre de Ángela Fernández, la vecina. ¿Y por qué? Porque resulta ser que Ángela Fernández era una chica abusada por su padre, que era fotógrafo de eventos sociales. Y una vez salió corriendo de su casa y Pedro Vecchio, el zapatero, junto con la dueña de la boutique, la protegieron y evitaron que el padre se la volviera a llevar a su casa. En venganza, el fotógrafo contra el zapatero, la dueña de la boutique y su propia hija, le pagó a la prostituta con la cual él iba siempre, Mabel Sisti, para que le dijera esa mentira a la policía. Todos salieron libres. ¿Quién mató a Norma Mirta Pengerek? El caso quedó impune. El caso quedó impune. Le echaron la culpa a los medios, le echaron la culpa a Crónica. Crónica tuvo un proceso por esto, pero zafó, porque en el año 65 la Corte dijo que no tenía... la foto de las dos chicas que era una prueba evidente de que había orgías organizadas por Pedro Vecchio. Bueno, se determinó al final de cuentas de dónde venía esa foto. Al final de cuentas se determinó. Sí. Era la portada de una revista sueca del año 58. Se creó un mundo, se crearon culpables. La policía los creó. Los periodistas, que en esa época seguían a rajatabla lo que hacían los policías o lo que le decían los policías, lo reprodujeron. Un medio en particular, pero podríamos decir que todos los medios lo siguieron. Al día de hoy, el caso de Norma Mirta Pengerek es un misterio. Los padres murieron, uno volvió... Cuando murió, ahora no me acuerdo bien si murió primero la madre y después el padre, pero bueno, quien sobrevivió a su cónyuge volvió a Israel, o se fue a Israel a vivir, donde finalmente murió, y hoy nadie le lleva una flor a la tumba de Norma Mirta Pengerek, porque nadie sabe dónde está. Espero que les haya servido, tienen una historia más para contar o para debatir, y la investigación argentina, no crean ustedes que ha cambiado mucho. Tiene todavía alguna de los defectos que tuvo en el año 62 o 63 con el caso Pengerek. Gracias por la atención. Hola, buenas tardes. Soy Ignacio Campanari y quería preguntarle si las pruebas tienen jerarquía. Si es que algunas pruebas son más importantes que otras o directamente uno va y trata de conseguir la primera prueba que tenga a su mano. No, hay jerarquía, sí. No es lo mismo un indicio que 3 indicios. No es lo mismo que yo te haya visto que yo no te haya visto. No es lo mismo la flagrancia que la deducción. No es lo mismo. Obviamente que la mayoría de los crímenes importantes se cometen de manera oculta, no a la vista de todo el mundo. Pero hay viejos principios según los cuales
indicios graves, precisos y concordantes, hacen plena prueba. Eso, traducido al lenguaje nuestro, significa que muchos indicios en tu contra te condenan. ¿Un indicio qué es? Porque generalmente nosotros hablamos de indicios, hablamos de pruebas, y la prueba es un experimento. Una prueba de laboratorio es un experimento. La prueba, en este sentido, también es un experimento. Es un experimento. A ver si el testigo realmente estuvo ahí, si no estuvo ahí, si está mintiendo, si no está mintiendo, etc. El indicio es un poquito más complicado y puede llevar a error. Por eso se piden muchos indicios, graves, precisos y concordantes. Muchos. Por ejemplo, yo veo un tipo que está empujando un auto. El indicio parte de un hecho conocido, incontrastable. ¿Yo qué veo? Un tipo empujando un auto. De ese hecho, yo deduzco, dije, razonablemente, una consecuencia. Le falla el motor. Eso es un indicio. ¿Yo sé que le falla el motor? No. ¿Yo qué vi? Vi un tipo empujando un auto. El indicio puede ser equívoco, porque a lo mejor no le fallaba el motor, no sé, estaría probando otra cosa, haciendo músculo, no se me ocurre ahora. Pero quiero decir, puede ser engañoso, por eso se piden, cuando uno quiere afirmar algo que no vio, ningún juez vio lo que está juzgando, que los indicios sean graves, precisos y concordantes. Hay prueba directa, hay prueba indirecta, hay jerarquía, sí, en ese sentido. Y sobre todo los indicios, que son los que te llevan, en definitiva, a reconstruir el pasado, que era con lo que empecé todo esto. Hay que reconstruir el pasado. Una prueba de ADN es una prueba directa. ¿De qué? De presencia. Pero no significa que la prueba de ADN que indica presencia sea prueba de culpa. ¿Por qué? Te doy un ejemplo que tiene y no tiene que ver con el ADN. Resulta ser que yo veo a un tipo salir de una casa con la camisa ensangrentada. Entro a la casa y me encuentro con una mujer, o al revés, alguna mujer y un hombre, no importa. Me encuentro con una mujer, en este caso, muerta, acuchillado con un tiro, con lo que sea. ¿Y yo qué vi? Vi salir a fulano de tal con la camisa ensangrentada. Es un indicio. ¿Qué hace la policía frente a ese indicio? Lo mete en cana al tipo. No hay ningún fiscal que le vaya a decir que no. Pero, ¿y si se manchó la camisa porque la quiso ayudar? El indicio puede llevar a equivocaciones. Por eso es muy delicado para el periodista, es delicado para los jueces. Es difícil para ellos, imagínense para nosotros. Nosotros que hubiésemos dicho, es culpable, se salió con la camisa manchada con sangre. ¿Y si la quiso ayudar? Ahora, cuanto más indicios se suman para rechazar que la quiso ayudar y para abonar que realmente la mató, bueno, lo vamos diciendo, lo vamos desarrollando con mayor contundencia. Pero eso lleva su tiempo. En la investigación criminal es ir de lo crudo a lo cocido. Se tiene que ir cocinando. O es como un largo tubo lleno de porquerías. Hay que ir sacando las porquerías para llegar a ver del otro lado qué hay del otro lado. Estos más o menos son ejemplos que se suelen dar para entender que el trabajo de reconstruir el pasado es bastante complicado. Y sí, efectivamente, hay una jerarquía de pruebas. No es lo mismo un indicio que una prueba directa de haber visto.